Hola, hola. Espero que se encuentren bien con su familia y ustedes también, claramente. En especial en estas fechas de final de año y mucho ánimo para este final de semestre. Bueno, ya va finalizando el curso a puertas del examen, entonces es importante repasar el tema central del curso, ¿cierto? Está en el nombre, que es modelamiento y optimización. Y para eso, en esta mini clase, vamos a resolver este problema de optimización, que es como un texto y hay que ir sacando el texto lo que se necesita. Entonces vamos a ir trabajando esa habilidad de transformar una narrativa a un problema de optimización. Entonces ya se está compartiendo la pantalla. Leamos. El conocido magnate Leonardo Arcas ha decidido mostrar al mundo su talento musical y para ello va a presentarse en un prestigioso certamen internacional. Lo más importante para él es la imitación del público, la cual se mide en aplausos. Entonces, por ahí nos vamos dando cuenta que hay una función de maximización, ¿cierto? Queremos, a lo que más le importa es, a lo que más le importa son los aplausos del público. Luego dice, para su presentación, el señor Arcas debe decidir qué instrumento usar. Debe decidir, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Qué es? Debe decidir, variable de decisión. Y también sale, ¿y por cuánto tiempo tocará cada uno? O sea, aparte de decidir cuál usar, vamos a tener que decidir cuánto tiempo tocará cada uno. Ya que solamente tiene 3 minutos sobre el escenario. Estoy dejando la embarrada con los colores, pero ya, las variables de decisión van a ser verdes. ¿Qué instrumento usar? ¿Cuánto tiempo tocará cada uno? Y ahora tenemos algo que suena como una restricción, ¿cierto? Solamente hay 3 minutos para estar en el escenario. En su mención posee en instrumentos un parámetro y sabe que para cada instrumento I tiene un talento de sub I en unidades de talento del mismo. De sub I también un parámetro. No decidimos el número de instrumentos ni el talento por cada uno de ellos. Eso está dado por la experiencia de Leonardo. Además, debe tocar al menos K instrumentos distintos. Ya, esto de nuevo nos suena. ¿A qué nos suena? A un problema, a una restricción. Y esto dado que se autodenomina el hombre orquesta. El multimillonario también tiene la opción de cantar, aunque para ello no tiene talento. O sea, tenemos la opción de cantar. Y si hay una opción, podemos tomarla o dejarla. Y eso es una variable de decisión. Vamos a decidir si se canta o si no se canta. Luego, el público se divide en J sectores, cada uno de los cuales tiene distintas preferencias musicales. Parámetro, hay J sectores del público. Lo anterior se traduce en que cada sector J se deleita con G sub I J, unidades de satisfacción, por oír tocar el instrumento I. Y en G sub J, por oír cantar. Sin embargo, en cada sector hay personas impacientes que generan P sub I J pifias por cada minuto que oigan el instrumento I y P sub J pifias por cada minuto que oigan cantar. Suponga que cada pifia descuenta un aplauso, es decir, se miden en las mismas unidades. Leonardo no puede permitir que el total de pifias supere el nivel P, ya que esto afectaría irremediablemente su popularidad. Entonces, esto de último que está acá, ya, a ver, esto nos suena a una restricción, pero todo el resto nos habla de lo que voy a subrayar ahora en amarillo, tiene un talento de sub I por unidades, todo esto que está acá, no habla como de la función objetivo, porque como las pifias nos podrían descontar la función objetivo, mientras que los aplausos no aumentan nuestra utilidad del millonario. Cada sector J del público emitirá una cantidad de aplausos equivalente a su deleite por oír tocar cada instrumento o el canto, independiente de su duración, y una cantidad equivalente al talento del artista en tal instrumento o el canto, por cada minuto que dure. Entonces también como que se nos da a la mente que se relaciona con la función objetivo. Como a Leonardo Arcas le interesa su popularidad en cada sector del público, él desea maximizar la mínima cantidad de aplausos obtenida entre todos los sectores. Entonces esto son un problema de maximización, minimización. Bueno, nos quedó un poco arraigable, enunciado con un poco de colores, pero ya tenemos más o menos idea de qué es lo que está pasando.
Entonces, partamos. Vamos a partir con lo que son las variables de decisión. ¿Qué variable de decisión habíamos dicho que tenemos? Dijimos que tenemos, primero, decir qué instrumentos usar. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a usar con una X, X sub I, y típicamente va a ser una binaria. 1 si toca el instrumento I, 0 si no. También dijimos que cuánto tiempo tocará cada uno. Entonces, esto va a ser I sub I. Esta no es binaria, perdón. Digamos como el número de minutos que tocará el instrumento I. Perfecto. Y además teníamos que no solamente podía tocar los instrumentos musicales, ¿cierto? Que lo estamos denotando con el subíndice I, sino que también puede cantar. Entonces tenemos que decir si canta o no. X va a ser igual a 1 si canta y 0 si no. Y lo mismo con I. También tenemos que ver si es que canta, cuánto tiempo va a cantar. De nuevo, perdón, no es una binaria. Número de minutos que canta. Entonces, aquí ya tenemos estas variables de decisión. ¿Y de dónde salen estas? De acá, de acá y de acá, que es lo que subrayamos en verde. Siguiendo con esto, tenemos que típicamente en los problemas de minimización-maximización, cuando nuestra función objetivo es maximizar algo, ese algo que estamos minimizando es una variable de decisión dentro del problema. Entonces deseamos maximizar la mínima cantidad de aplausos obtenida entre todos los sectores. Entonces vamos a usar el truco de maximización-minimización. Para esto le vamos a poner a la cantidad, al número de aplausos. De aplausos mínima, o mínimo, número de aplausos mínimo, entre todos los sectores del público. Sectores del público. Entonces, ¿qué nos dice esta variable A? Que, por ejemplo, vamos a tener el público, imaginémonos que hay 3 zonas del público. La 1, la 2 y la 3. Y supongamos que la primera nos da 5 aplausos. La segunda nos da un aplauso y esta nos da 3 aplausos. Queremos que este mínimo sea el máximo posible. Queremos maximizar el mínimo entre todas las secciones. El mínimo. No, aquí. Y eso es típicamente lo que se denomina un problema de max-min o maximización, minimización. Perfecto. Entonces, con esto tenemos nuestras variables de decisión. Variables de decisión. Ahora vamos a ir con lo que serían las restricciones. Entonces, las restricciones tenemos que ir viendo lo que subrayamos en morado en el problema. Pero típicamente, y lo que hemos mencionado antes cuando hacemos estos problemas, es que hay una que no se nos puede olvidar y se nos tiende a olvidar, y es la naturaleza de las variables. ¿Cierto? Esto empieza a definir nuestro poliedro en el cual vamos a trabajar. Naturaleza de las variables. Entonces tenemos que x sub i, x pertenecen al 0 y el 1. ¿Cierto? Son enteras. ¿Qué significa que sean enteras? Que como podrán ver en los otros videos de preparación del examen, dígase programación entera,
Hay métodos para resolver estos tipos de problemas. También tenemos la variable i sub i, i, que pertenecen a los reales, positivos, y incluyendo el 0. Porque eventualmente podemos tocar un instrumento o cantar 0 minutos. Y además tenemos a, que es la cantidad mínima de aplausos requeridos, y esta la vamos a dejar en los reales. Podemos querer una cantidad mínima negativa, ¿cierto? Tal vez no sea tan malo, así que el mínimo es menos 5 para Leonardo. Entonces la vamos a dejar sujeta a los reales. Entonces vamos viendo. ¿Cuál es la primera restricción que subrayamos en morado? Solo tiene 3 minutos para estar en el escenario. Entonces no queremos pasar el tiempo que está en el escenario. Sobrepasar tiempo en escenario. ¿Y cómo le vamos a escribir esto? ¿Cuánto es el tiempo que está en el escenario? El tiempo nosotros lo estamos midiendo con las variables i, ¿cierto? El i es la cantidad de tiempo que toca el instrumento sub i, más el tiempo que canta, que es el i sin subíndice. Entonces nos vamos a parar acá y vamos a sumar sobre todos los instrumentos el tiempo de todos los instrumentos, más el tiempo que canta. Y ese va a ser nuestro tiempo en el escenario. Y esto tiene que ser menor o igual a t. ¿Por qué menor o igual a t? Porque el tiempo máximo es t. Esta que está acá. Listo. La siguiente dice, debe tocar al menos k instrumentos distintos para denominarse hombre orquesta. Entonces nos vamos ahora acá. Le vamos a poner hombre orquesta. Hombre orquesta. Entonces nosotros sabemos una variable que nos va a decir si tocamos un instrumento o no. ¿Y cuál es esta? X sub i. Entonces, como queremos ver sobre todos los instrumentos que efectivamente estamos tocando, vamos a sumar sobre estos. Sobre los i sub i pertenecientes a los instrumentos. Acá también me faltó. Los instrumentos. Esto tiene que ser mayor o igual a k para denominarse hombre orquesta. Luego, ya que tenemos algunas relaciones con x y con y, vamos a hacer una clara relación de las variables. Perfecto. ¿Cuál va a ser esta relación entre las variables? Hemos visto típicamente un truco en el curso que se ocupa una gran M. Esta gran M puede ser acotada a veces por mejores o peores cotas, ¿cierto? La mejor cota es la precisa del problema, digámoslo. Entonces, sabemos que i sub i tiene que ser menor o igual a x sub i por, y en este caso, generalmente multiplicaríamos por una m. Dejémoslo como hay por mientras. ¿Por qué la restricción es de este estilo? Esto es para todo i perteneciente a los instrumentos, ¿cierto? Si es que x sub i vale 0, entonces estamos obligando a que i sub i valga 0, lo cual tiene todo sentido, porque si yo no estoy tocando un instrumento, entonces no puedo tener minutos con ese instrumento, no tiene lógica. En cambio, si es que xi vale 1, sí puedo estar tocando ese instrumento, ¿cierto? ¿Y cuánto es el máximo tiempo que puedo estar tocando ese instrumento? T, ¿cierto? Porque ese es el tiempo en escenario. Entonces esta gran M pasaría a ser una gran T en este caso, que sería como la cota del problema. Entonces, si yo decido tocar un instrumento y solo un instrumento, el máximo que lo puedo tocar es T minutos. Y así restringo a que la cantidad de minutos que yo toco un instrumento particular tiene que sí o sí ser menor a la cantidad de tiempo que dura el show, siempre y cuando yo efectivamente esté tocando este instrumento. Ahora tenemos esta misma restricción no solamente para el i sub i, sino que para el x, que esto sería lo que se refiere a cantar, los sin subíndice. Luego, si volvemos a nuestro problema, Leonardo no puede permitir que el total de pifias supere el nivel P, ya que esto afectaría irremediablemente su popularidad. Estoy leyendo la tercera restricción en morado. Sigamos con esto. Entonces, el máximo de pifias no puede superar el nivel P. Eso dice, ¿no? Permite. Exacto. El máximo de pifias no puede ser mayor que P. Entonces, veamos cómo se dan las pifias. Entonces, las pifias se dan
cuando sabemos que la cota es P. Cuando Leonardo está tocando un instrumento, pero ese instrumento no es del gusto de un sector del público. Si es que llega a ser del gusto, va a tener 0 pifia e incluso puede llegar a tener aplausos. Entonces, ¿cómo escribiríamos esto? Primero, vamos a hacer la sumatoria de los P y J, ¿cierto? Que son las pifias del sector J cuando se está tocando el instrumento I, por la cantidad de tiempo que se está tocando el instrumento I. Muy bien. Esto lo vamos a poner sobre qué estamos sumando. Esto lo estamos sumando sobre los instrumentos. Y nos falta ahora sumar sobre lo que serían los sectores. Entonces, para sumar sobre los sectores, nos estaría faltando agregar las pifias de lo que son el canto. Ah, no escribe, ahí sí. Entonces, la pifia de cada instrumento en cada sector, sumando las pifias de cada sector por cada instrumento, esta suma tiene que ser menor o igual a P. Y no solamente el instrumento, sino que estamos agregando el canto. Entonces, esto sería lo referido al canto por sector, pifias de canto por sector, y esto acá se está refiriendo a las pifias de instrumento, de cada instrumento, por sector. Y las pifias de todo el instrumento y todas las pifias del canto, toda esta suma, todo este acumulado, tiene que ser menor o igual a P. Perfecto. Entonces, ahora nos faltaría lo último, ¿cierto? A tiene que estar, ahora no se relaciona con nada en el problema. Lo que nosotros queremos llegar eventualmente a maximizar, pongámoslo tal vez por acá si no alcanza el espacio, lo que queremos llegar a maximizar es A, porque ya definimos que era un problema de maximización, minimización. Sin embargo, hasta ahora A no está en ninguna parte en el problema. Entonces la deberíamos definir. Y para eso tenemos que definirle una cota máxima A. ¿Por qué una cota máxima A? Porque nosotros queremos hacer este A tan grande como sea posible. Entonces, definir esta cota máxima de A es clave. Entonces ya sabemos que esto va a ser del tipo A menor o igual, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va acá? ¿Qué es lo que va al otro lado? Es lo que teníamos más o menos entre subrayado y encerrado en amarillo acá. Entonces vamos a volver a leer. Primero, este que está acá. El público se divide en J sectores, cada uno de los cuales tiene distintas preferencias musicales. Lo anterior se traduce en que cada sector J se deleita en G y J unidades de satisfacción, por oír tocar el instrumento I. Y en G sub J por oír cantar, ¿cierto? Entonces ahí tenemos las unidades como que nos suman utilidad, que sería lo de escuchar cantar el instrumento que nos gusta, o sea, escuchar tocar el instrumento que nos gusta, o escuchar cantar si es que nos gusta que cante. Sin embargo, tenemos también las pifias asociadas a esto, que son P sub J y P sub IJ respectivamente. Cada sector del público emitirá una cantidad de aplausos equivalente a su deleite por oír tocar cada instrumento, o el canto, independiente de su duración, y una cantidad equivalente al talento del artista en tal instrumento o del canto equilibre. Él desea maximizar la cantidad de aplausos obtenidos entre todos los sectores. Entonces, si la cantidad de aplausos que recibe se relacionan con su talento, la unidad de talento que tiene Leonardo Arcas, no dije Farcas, este es Leonardo Arcas, ¿cierto? Entonces la unidad de talento con relación, y la unidad que nos da de lo que le gusta al público, nos iría sumando utilidad. Mientras más talento tenga Leonardo, más le va a gustar a la gente, pero nos resta utilidad lo que serían las pifias, ¿cierto? Y esto es entre todos los sectores. Entonces A, ya que sabemos que entre todos los sectores, esto va a ser para todo J perteneciente a J, ¿cierto? Porque queremos encontrar, como habíamos dicho antes en este dibujo acá, queremos maximizar el mínimo entre todos los sectores. Entonces vamos a buscar la cota entre todos los sectores y vamos a maximizar la cota del sector más bajo.
Entonces vamos a sumar sobre los instrumentos, dado que esto es lo que nos dice si es que efectivamente les gusta al público o no. ¿Cómo va a partir esto? Vamos a partir con G y J, que es la unidad de satisfacción que se tiene por escuchar a Leonardo Arcas tocar el instrumento I en el sector J, ¿cierto? Y el enunciado nos dice que no depende del tiempo. Entonces, como no depende del tiempo, lo multiplicamos por la variable X. Lo que sí depende del tiempo es el talento de Leonardo con ese instrumento menos las pifias. Esto multiplicado por I sub I, ¿cierto? Porque eso sí depende del tiempo. El talento y las pifias sigan dependiendo del tiempo. Entonces el talento es fijo, pero se le va restando lo que sería el tiempo. Y ahora exactamente lo mismo con lo que sería el canto. Y esta sería nuestra restricción. La única parte que me parece que no se entendió bien, o sea, las partes de amarillos me parecen que sí se entendieron bien. Que son respectivamente la unidad de satisfacción, porque se toca un instrumento, y como este no depende del tiempo, se multiplica por la binaria y no por Y. Me parece que la parte que no se entiende bien es la que voy a subrayar ahora en azul y la voy a volver a explicar. Entonces vamos de nuevo. Es este párrafo que está acá. Entonces, hasta la primera línea dice, cada sector J del público emitirá una cantidad de aplausos equivalente a su deleite por oír tocar cada instrumento o el canto. ¿Cierto? Esas son las partes que, independiente de su duración, hasta la segunda barrita azul que estoy haciendo ahora. Esas son la parte que sí se entendió y que se multiplica por la binaria porque es independiente del tiempo. Y luego nos dice, y una cantidad equivalente al talento del artista en tal instrumento o el canto por cada minuto que dure. Entonces, el instrumento, esta que es una cantidad equivalente al talento del artista por cada minuto que dure. O sea, por cada minuto que dure, y dependiendo de su talento, al público le va a gustar. Y por eso se está multiplicando el D, que es del talento, con el I, que es la cantidad de tiempo. ¿Y por qué se le resta el P sub IJ? Porque además a otros sectores puede que para este sector también puede que no le guste, ¿cierto? Entonces se le restan las pifias que también van por unidad de tiempo. Y eso es lo que está pasando. Lo mismo acá, es como no tiene talento al cantar, pero puede hacerlo, aunque no tenga talento, solamente se estarían restando las pifias si es que canta. Y ese es el problema propuesto en la clase. Y voy a dejar otro o sea, este no es el propuesto, este que realizamos en clase, voy a dejar otro propuesto. Y para este problema propuesto, si tienen cualquier duda, la pueden poner en el foro o me envían un correo y lo conversamos. La idea es que practiquen, como dije al principio de la clase, lo que son los problemas de modelamiento, dado que son la habilidad central del curso. Por eso se llama modelamiento y optimización. Y nuevamente, les repito que tengan bonitas fiestas, que ustedes y sus familias se encuentren con salud y que ocupen esto, ojalá puedan tener distensión estos últimos días del semestre, que también este año coinciden con los últimos días del año y siempre se hace un poco más pesado. Así que mucho ánimo y estoy disponible para cualquier cosa, me pueden enviar un correo con toda confianza.